Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Alegría encontrarnos hoy, este último domingo del mes de abril, para celebrar al Señor. Unidos desde casa, todos celebrando, unidos reconociendo que el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Nos ha acompañado durante todo este trayecto, nos ha sustentado, ha sido fiel, como el Señor de muchas formas nos ha manifestado su buen cuidado. Invite a los que están a su alrededor. Por favor, comparta el link con familiares y amigos, con aquellas personas a quienes usted quisiera que la palabra del Señor llegara. Y vamos entonces en un acercamiento a la Escritura, a los Salmos, para que nos orienten en este tiempo de adoración y de alabanza. Salmo 77. Vamos a dar lectura a lo que dice la Escritura. A Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Sin cesar elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Me acuerdo de Dios y me lamento, medito en Él y desfallezco. No me dejas conciliar el sueño, tan turbado estoy que ni hablar puedo. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño, de los años idos me acuerdo. Mi corazón reflexiona por las noches, mi espíritu medita e inquiere. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas sus proezas, evocaré tus obras poderosas. Santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios?
Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José. Las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y se agitaron. El propio abismo se estremeció con violencia. Derramaron su lluvia las nubes, retumbaron con estruendo los cielos, rasgaron el espacio tus centellas. Tu estruendo retumbó en el torbellino y tus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra se estremeció con temblores. Te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas, y no se hallaron tus huellas. Por medio de Moisés y de Aarón guiaste como un rebaño a tu pueblo. Señor, gracias. Hoy nos acercamos a ti en esa actitud como nos lo expresa el salmista, en ese elevar nuestra voz suplicante a ti, Señor. Inclina tu oído, Señor. Atiende a la adoración que elevamos a ti, a la exaltación que tributamos, reconociendo que tú eres el Señor y sustentador de la vida. Recibe esta expresión de nuestra adoración y que solo tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Y alaba al Señor con nosotros. Alabad al Rey de Reyes. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra. Alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra. Alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabadle porque hizo maravillas en el mar. Alabadle porque quiso engrandecer a su pueblo. Alabadle, alabadle, alabadle. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra. Alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra. Alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabadle porque quiso revelarnos a su Hijo. Alabadle porque Cristo nos dio vida eterna. Alabadle, alabadle, alabadle. Así es, damos gracias al Señor por todas sus bendiciones y vamos a alabarlo con todo nuestro corazón. Y decimos juntos, pueblos todos, batir las manos, alabadle, alabad a Dios con voz de júbilo. Así es, pueblos todos, batir las manos, alabad a Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a vuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra.
lo profundo. Nada, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro. Nada, nada, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Nada, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir. Nada, Señor, nada nos podrá separar de tu amor. Llevamos a Cristo en el corazón y a Él adoramos. Adora y exalta su nombre. Nada, nada, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Nada, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro. Nada, nada, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Nada, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir. ¡Adórale! ¡Dale a Dios de los cielos! Él es el centro de nuestra vida. Llevo a Jesucristo en mi corazón. Nada me podrá separar de Él. Llevo a Jesucristo en mi corazón. Nada me podrá separar de Él. Nada, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Nada, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro. Nada, nada, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Nada, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir. Así es. No hay nada que nos separe de su amor, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir. Aleluya. Santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Salmo 77, versículo 13. ¿Qué tal la pregunta que hace el salmista junto con su afirmación? Santos son los caminos del Señor. Y no hay otro tan excelso como nuestro Dios. Esa pregunta retórica que tiene su respuesta en sí mismo y que hoy nos está invitando a esa adoración a ese Dios excelso que nos ha mostrado sus maravillas durante todo este tiempo, cómo ha sido su mano poderosa sustentándonos y dirigiéndonos, encaminándonos cada día con nosotros en ese pastoreo, como lo dice el Salmo 23, esa vara y ese cayado que nos apacientan en ese tiempo mientras transitamos por ese valle de sombra de muerte. Agradecidos con el Señor, entonces acerquémonos a este tiempo para reconocer lo bueno que Él ha sido, para exaltarle a Él a través de nuestros diezmos y ofrendas, para ofrecer a Él lo que le pertenece, ese reconocimiento de quién es Él y cuánto ha hecho por nosotros. Es una expresión de adoración. Participemos de este tiempo entonces con un espíritu de gratitud. También que esta sea la oportunidad para participar de la canasta de amor, contagiándonos de la alegría de dar, con esa oportunidad de brindar el apoyo a las familias necesitadas, sea en especie o en dinero. Usted puede aportarlo a la iglesia y de esa manera estaremos ayudando a muchas familias que hoy no tienen pan en su mesa. Oremos al Señor, ofreciendo estos diezmos y ofrendas que son una expresión de gratitud al Señor. Dios, gracias por la oportunidad que nos das de contemplar, Señor, tu bondad, tu amor y tu misericordia. Como lo expresa el salmista, lo excelso que es
nuestro Dios, los santos que son sus caminos. Gracias, Señor. Hoy venimos a reconocerte a través de nuestros diezmos y ofrendas, esta expresión de adoración a ti por lo bueno que eres, por tu bondad, porque nos has apacentado, nos fortaleces, nos cuidas. Gracias, Señor. Rogamos pues de tu cuidado, de tu protección, y agradecidos venimos a reconocerte. Oramos para que estos dineros sean debidamente administrados para el extendimiento de tu obra, y que bendigas a las familias que podrán ser bendecidas a través de la canasta de amor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y es que en tus manos estamos seguros, Dios. Y el Señor, mi vida, mi familia, mi hogar, Señor, seguros en tus manos. Y anhelamos solamente adorarte, Dios. Mi alma anhela estar postrado ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre. En tu presencia quiero habitar, mi vida consagrarte, de corazón amarte, bajo tu sombra quiero morar, mi vida consagrarte, de corazón, Señor, amarte. Mi alma anhela estar postrado ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre. En tu presencia quiero habitar, mi vida consagrarte, de corazón amarte, bajo tu sombra quiero morar, mi vida consagrarte, de corazón, Señor, bajo tu sombra quiero morar, mi vida consagrarte, de corazón, Señor, de corazón amarte, Señor, de corazón y con todo nuestro ser amarte, en un reconocimiento pleno y absoluto de quién eres tú para nosotros.
en un reconocimiento de que tú eres el Señor de señores, nuestro Salvador. Mi alma, mi corazón anhela estar en tu presencia para bendecirte, para reconocerte como el Señor de señores, para rendir mi vida, para adorarte, Dios, para contemplar la hermosura de tu santidad y postrado ante ti, reconocerte. Señor, tu iglesia, las familias enteras, te reconocemos, te exaltamos, Señor. Proclamamos que tú eres el Rey de Reyes y que todo lo que somos está bajo tu mano divina. Señor, gracias por esta oportunidad preciosa de entrar a tu presencia, adorarte y a exaltar tu nombre santo, Dios, pero también poder escuchar tu palabra que edifica, que transforma, que renueva nuestro corazón. Descansamos en ti, Jesús. Gracias. Gracias, Rey de Reyes. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Dios ha sido bueno para con nosotros, nos ha permitido llegar a un fin de semana y nos da la dicha de iniciar una nueva semana. Estamos finalizando el mes de abril y es maravilloso contar con todas esas bendiciones de nuestro Dios. Quiero invitarle para que nos acerquemos a la palabra y hoy vamos a hacerlo desde el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviere con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo respondió, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Padre, continuamos dándote gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de ser edificado por ella. Te pedimos que seas tú, Señor, hablándonos, fortaleciéndonos y desafiándonos por medio de tu bendita y santa palabra. Que mientras tu palabra, Señor, es predicada, continúe, Señor, obrando el milagro, Señor, del nuevo nacimiento en cada oyente que aún no te conoce. En el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo, Dios, redarguyendo, convenciendo al pecador de su pecado y atrayéndolo a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando estaba de niño, escuchaba una canción, o que también a veces se hacían una ronda. Para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. En este contexto de ese deseo de entrar en ese reino de Dios o participar de ese reino y así obtener esa salvación, Jesús le va a decir a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. No necesitamos una escalera grande y otra chiquita. Necesitamos
nacer de nuevo. Y en eso quiero que pensemos en esta mañana, en la necesidad del nuevo nacimiento. No entramos en el reino de los cielos por vivir una vida religiosamente para el mundo, o lo que nosotros llamaríamos una religión que satisface las demandas de una sociedad. Una religión por practicar una religión externa. No entramos al reino de los cielos por practicar una religión externa. Entramos en el reino de los cielos como consecuencia de una transformación interna originada por el nuevo nacimiento. Escuche esto. No entramos en el reino de los cielos por vivir una vida religiosa, por practicar una vida externamente religiosa. Entramos en él como consecuencia de una transformación interna, y esto se origina cuando en nosotros se opera ese nuevo nacimiento. De modo que el nuevo nacimiento no es una opción para aquel que desea entrar en el reino de Dios. No es una opción para aquella persona que de lo más profundo de su corazón anhela participar, recibir esa salvación y esa vida eterna. El texto Jesús lo va a dejar bien claro. No es una opción el nuevo nacimiento, es una necesidad para todo aquel que quiera entrar y vivir por la eternidad con Dios en su reino. Nos encontramos entonces con un hombre que llama la atención de una manera muy especial, porque no es un hombre cualquiera, como cualquier otro hombre ordinario de Jerusalén. Hemos visto a Jesús conversar, comer, cenar con muchas personas, con mujeres, con personas pobres, con personas que están al margen de la ley, con publicanos. Pero ahora lo vemos dialogando con un hombre que tenemos que mirar su antecedente o su entorno para poder entender lo que Jesús le viene a hablar, la importancia del nuevo nacimiento. Tiene mucho que ver con lo que está viviendo este hombre, que aunque es un religioso, el texto nos va a decir que es un fariseo. En muchos sentidos, los fariseos eran las mejores personas de todo el país. Estaban comprometidos a consagrar su vida al cumplimiento de todos los detalles de la ley tradicional. El fariseo estaba separado, estaba apartado. Los fariseos eran los que se separaban de la vida ordinaria para obedecer los detalles de la ley. Y es esta persona que viene a Jesús, un maestro, un religioso, que tiene una moral muy alta, que tiene un prestigio muy alto dentro de la ciudad, porque es un fariseo. También podemos decir que Nicodemo es un hombre adinerado. Más adelante vamos a ver en el capítulo 19 cómo él trae para preparar el cuerpo de Jesús una mezcla de incienso y mirra, de aloe y mirra, que es muy costosa. Entonces estamos hablando de una persona religiosa que lleva una vida normalmente deseable por cualquier miembro de la sociedad, una vida ejemplar ante la vista de las personas y de sus paisanos. Cualquier persona que vea a Nicodemo tiene que decir que es un hombre intachable, íntegro en todo aspecto de la vida cotidiana. Su aspecto moral, su aspecto religioso, su aspecto legal y social. Es un hombre ejemplar, un hombre que posiblemente tiene recursos, que no le falta nada, pero que también es un líder entre los judíos, nos va a decir el pasaje. Al parecer Nicodemo pertenecía al Sanedrín, que era un tribunal supremo
en todo aspecto y asunto religioso del pueblo de Israel. Ellos tenían cierto poder para tocar algunos asuntos de tipo religioso y para prevenir ciertas herejías en todo el mundo conocido de su época. Tenían ese poder para vigilar y para implantar orden en términos religiosos. Pero a pesar de todos los pergaminos y las credenciales que podamos ver en este hombre, había algo que le estaba faltando, algo que no tenía. Nicodemo, como sus compañeros de grupo, vivían de una manera deseosa, buscando cómo agradar a Dios. Y por eso vemos que en el pueblo de Israel, no solamente ellos aplicaban en su vida diaria los mandamientos de la ley, los 10 mandamientos, sino es que habían otras interpretaciones y podemos ver cómo esos mandamientos se iban extendiendo. Tenían lo que era la Misná y el Talmud, que era la interpretación de esa Misná. Y ellos basaban toda su vida en contemplar de manera muy meticulosa, detalle a detalle, cómo vivir una vida con unas prácticas religiosas aceptables, con las cuales pretendían satisfacer la demanda de la ley de Dios, por medio de las cuales ellos podían o querían acceder a esa vida eterna. Pero aunque todo su enfoque, todo su trabajo, todo su deseo, todo su ahínco estaba allí en observar la ley, en practicar la ley, dentro de ellos había un gran vacío. Dentro de ellos había una gran necesidad, había una incertidumbre. No podían estar seguros. Cuando leemos este pasaje, tenemos que pensar también en el joven rico, un practicante de la ley. Alguien que desde niño le habían enseñado a guardar la ley. Se la había aprendido de memoria y podía decir con toda autoridad: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Hombres que aunque vivían practicando la ley, que aunque vivían teniendo prácticas religiosas, no tenían seguridad de salvación. No se sentían seguros para dónde iban después de morir. No estaban seguros porque la religión no les daba esa seguridad. Sus prácticas religiosas no les podía garantizar la entrada al cielo. Este hombre, dice el texto, que viene a Jesús de noche. Viene a Jesús de noche. ¿Por qué viene a Jesús de noche? Bueno, pueden haber muchas razones. Algunos podrían decir que por precaución, no quería arriesgarse, no estaba dispuesto a arriesgarse a que lo vieran conversando con Jesús, que sus compañeros del Sanedrín o que sus compañeros fariseos lo vieran dialogando con Jesús. Un maestro que no estaba reconocido, un maestro reconocido como Nicodemo, un hombre importante, prestigioso como Nicodemo, que pertenecía a ese grupo que se oponía a Jesús y a su ministerio. Pues él, dicen algunos, no quería arriesgarse a que lo vieran relacionado con Jesús. Puede ser una posibilidad. Quería ser prudente. Otros dicen que, teniendo en cuenta el concepto que los rabinos tenían del estudio de la ley, ellos consideraban que la mejor hora para estudiar la ley era a altas horas de la noche, casi que a la madrugada, porque a esa hora todo estaba tranquilo, no habían distracciones para aquella persona piadosa que quería entregarse en cuerpo, mente, alma y espíritu al estudio de la ley. Entonces algunos ven, no, Nicodemo lo hace por el alto concepto que él tiene del estudio de la ley.
Y él va con un deseo de conocer, de dialogar, de que haya un diálogo. Y entonces él quiere hacerlo bajo las condiciones y los parámetros que ellos, como maestros, saben qué se debe hacer para poder tener toda su atención en ese estudio. Otros podían decir que era la mejor hora porque Jesús podía dedicarse a él, dado que en el día estaba rodeado de mucha gente que exigía su atención. Y era el mejor horario en el cual no iba a haber quien interrumpiera ese diálogo tan importante. Pero sea cual sea el motivo por el cual Nicodemo llegó a esa hora de la noche, lo importante fue que llegó. Aquí el problema o el asunto importante no es por qué razón llegó a esa hora. Lo importante fue que llegó. Llegó a darse cita con el maestro. Llegó al mejor lugar. Y para estar con el Señor, no importa cuál sea la hora, cualquier excusa es válida para estar cara a cara con el maestro. Cualquier excusa es válida para tener esa oportunidad de beber, de disfrutar de la sabiduría del maestro. Continúa el texto mostrándonos entonces que este hombre viene a Jesús y sus palabras, aborda a Jesús con las siguientes palabras: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviere con él. Nicodemo ve en Jesús la fuente de la cual él puede tener la información o la respuesta a la pregunta tan importante que no solamente él tiene, sino es que los religiosos de la época podíamos decir que tienen, teniendo en cuenta que el joven rico también viene a Jesús y su inquietud es: ¿qué hago para heredar la vida eterna? ¿Qué hago? Un practicante de la ley, un religioso, viene a Jesús con esta pregunta. Ahora tenemos a otro religioso y por la respuesta que da Jesús, podríamos decir que Jesús conoce la pregunta de Nicodemo y antes de que este hombre la haga, Jesús se la responde. Nicodemo buscaba en las prácticas religiosas la manera de agradar a Dios y así ganar la entrada al reino de los cielos. Así como el joven rico, quienes buscaban en la práctica, no solamente Nicodemo, sino todos sus compañeros religiosos y todo el pueblo y todo el mundo, porque eso es lo que el ser humano quiere: ser salvo. Y en ese deseo de la salvación se plantean muchos caminos. Se plantean distintos caminos, los cuales les prometen al ser humano esa solución, o le prometen al ser humano darle aquello que el ser humano busca: salvación. Desde el instante que Adán y Eva pecaron, el hombre ha querido buscar obtener aquello que perdió. Esa ha sido la búsqueda por siglos. Y la han buscado en las religiones, la han buscado en las diferentes filosofías, la han buscado en diferentes medios. Pero aquí Nicodemo está frente a la fuente que le revelará aquello que por siglos han buscado y aquello que hoy los hombres también buscan. Nicodemo no puede estar satisfecho con sus prácticas religiosas. No estaba satisfecho. Aunque se sentía aceptado y legalmente estaban bien, pero había algo que le faltaba, como al joven rico. Había algo que le faltaba. Como consecuencia de los milagros que Nicodemo y los otros compañeros de grupo han observado en Jesús, Nicodemo llega a la conclusión que Jesús es un maestro que ha venido de parte de Dios para enseñar. Para eso vienen los maestros, para eso se ponen los maestros, para enseñar. Entonces,
Nicodemo mira, observa, determina que hay unas señales milagrosas que indiscutiblemente están confirmando que Jesús tiene un tipo de relación con Dios. Unas señales, unos milagros que están garantizando, que están confirmando que Jesús viene de Dios, porque no podían pasar, acontecer, seguir a Jesús, todos estos milagros, si no tuviese una relación con Dios. Por lo tanto, acude a Él. Acude a Él. Nicodemo venía pensando en los milagros externos que confirmarían o que estaban confirmando esa relación de Jesús con Dios. Pero Jesús va más allá. Jesús le da a entender que sus prácticas religiosas externas no son suficientes para entrar en el reino de Dios. Le dice que es necesario nacer de nuevo. Cuando nuestras prácticas religiosas no alcanzan a cumplir el lleno de los requisitos exigidos por Dios para que estemos en su presencia, no nos queda otra cosa sino más que doblegarnos ante Cristo y comprender que la salvación no es por nuestros méritos, sino es por su gracia. Y para eso necesitamos una transformación que viene de parte de Él. Y eso se llama nuevo nacimiento. Este hombre que está representando aquí la institución oficial del momento, o la religión oficial del momento, que cree que para entrar al cielo, que cree que para ganarse al cielo debe hacer obras o debe tener prácticas religiosas que le calmen la conciencia, va a llevarse una gran sorpresa, o va a tener la respuesta que tanto había anhelado. Esa respuesta que muchas veces no nos gusta escuchar, porque queremos saber que nosotros contribuimos en algo para la salvación. Queremos sentirnos que estamos contribuyendo para nuestra salvación. Pero lo único que nosotros contribuimos o que ponemos en la salvación es nuestro pecado, lo cual nos hace unos necesitados de la salvación. Y Dios, por su misericordia, tiene que regalarnos ese don o esa salvación. Lo único que el ser humano coloca es su vida pecaminosa, la cual muestra que Dios es misericordioso al otorgarle por gracia a este pecador ese regalo tan anhelado que el hombre no puede hallar por sus propios medios. Jesús le va a revelar cuál es esa fórmula perfecta. Y Nicodemo va a chocarse con lo que va a escuchar en adelante, a partir del versículo 3 en adelante. Se va a chocar con la respuesta, porque de pronto estaban esperando, como todos los religiosos, que se le dijera: bravo, tú estás bien, tú no necesitas nada más, te fajaste, antes tienes mucho a tu favor, regálale un poquito a otro. De pronto Nicodemo pensaba que se le diría: bueno, practica esta, ten en cuenta esta otra práctica, sé más estricto. Pero Nicodemo, como el joven rico, no encuentran esas palabras, encuentran algo más trascendente, algo que no está en control del ser humano, algo que el ser humano no puede manejar, no puede manipular, algo que es totalmente divino, algo que es totalmente obra de Dios. Y es que la salvación es obra de Dios. La salvación es obra de Dios. Y con lo que Jesús le va a decir a Nicodemo, el hombre queda sin palabra. Jesús le da a entender que ninguna práctica religiosa, que ningún esfuerzo humano puede otorgarle al hombre la salvación. Eso tan anhelado. Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo, que no son suficientes las prácticas religiosas, que no por tener prácticas religiosas una persona entra al reino de los cielos, que con práctica religiosa y todo, si el ser humano
no tiene un encuentro transformador, no es regenerado por el Espíritu Santo de Dios, con toda y práctica religiosa va caminando elegantemente para el infierno. Y eso es lo que estaba pasando con Nicodemo, igual con el joven rico y con todos los religiosos de aquella época y con todos los religiosos de esta época también. Personas que van caminando elegantemente para el infierno. Difícil, ¿verdad? De creer algo así. ¿Cómo es posible? A mí me bautizaron de niño. Yo he participado de la escuela dominical desde niño. Yo tengo un cargo en la iglesia. Recuerde, Nicodemo tenía un gran cargo. Y no solo en la sinagoga, sino en todo el pueblo. Era un principal de la ley. Pertenecía al Sanedrín. Era un hombre con autoridad. Era un hombre con una moral intachable. Era un hombre que tenía solvencia económica, igual que el joven rico. Vivían una vida religiosa envidiable por muchos. Vivían una vida religiosa intachable para la sociedad. Pero no consiste la salvación en eso. Consiste en que es obra de Dios. Por lo tanto, el ser humano, el hombre, no puede sentirse seguro en sus propios medios o en sus propias prácticas para pretender así que entrará al reino de los cielos. Solo es Cristo, es su obra redentora, es su amor sin igual, lo que puede darle al hombre lo que el hombre tanto busca, tanto necesita y por lo cual trabaja, pero no lo puede encontrar. Jesús le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. La palabra que Jesús utiliza aquí es anotén. Y esta frase en nuestro idioma se traduce nacer de nuevo, pero queda muy limitada. Por lo menos tiene 3 sentidos diferentes esta frase. Desde el principio, totalmente, de arriba a abajo. Ese es el primer sentido de la frase. El segundo sentido es de nuevo, otra vez, en el sentido de por segunda vez. Y la tercera forma, o el tercer sentido que tiene esta frase nacer de nuevo, o anotén en griego, es de arriba y por lo tanto de Dios. Nicodemo se quedó con la segunda, que es la más literal, nacer otra vez de forma literal. Pero ¿por qué lo toma de forma literal si esto no es una frase desconocida para ellos? El mundo antiguo hablaba también de un nuevo nacimiento y la religión judía también hablaba de un nuevo nacimiento. Pero ellos hablaban de un nuevo nacimiento cuando un prosélito abandonaba el paganismo y abrazaba las prácticas del judaísmo. Para ellos, esa persona había nacido de nuevo, porque había hecho un cambio de religión. Y no solamente los judíos manejaban, o la religión judía hablaba del nuevo nacimiento. Las religiones paganas también hablaban de un nuevo nacimiento. Pero en ese nuevo nacimiento no había una transformación interior. Lo que había era un simple cambio de prácticas externas. Y Jesús le va a hablar a Nicodemo de nacer de arriba, nacer de Dios, una transformación desde lo más profundo del corazón. Algo que no es simplemente externo, vacío, de actos, de ritos. En eso se quedaban las otras religiones, en eso se quedaba el judaísmo, en ritos vacíos. Jesús le está hablando de volverse o convertirse en un hijo de Dios. Y tenemos que pensar en lo que el escritor del Evangelio nos viene hablando desde el capítulo 1, versículo 12. De modo que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ahora ser o convertirse o volverse hijos de Dios. Es ese nuevo nacimiento
que hace que el ser humano sea transformado desde su interior. Y es algo divino que ocurre en lo más profundo del alma del ser humano. Es Dios limpiando, perdonando sus pecados pasados por su pura gracia y fortaleciéndolo ahora, dándole sentido a su vida y dándole conciencia de que le pertenece a Dios, no por lo que Él ha hecho, no por sus méritos, sino por la pura gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Este término anotén no era desconocido, pero Nicodemo decide tomarlo desde el sentido más literal posible y da a entender que era algo imposible volver a nacer, literalmente. ¿Cómo puede un hombre siendo ya viejo volver al vientre de su madre? ¿Cómo puede ser que un religioso de la talla de Nicodemo tenga que nacer de nuevo? ¿Cómo así que yo necesito nacer si he estado en lo correcto hace mucho tiempo? He practicado la religión, he vivido la religión, he vivido uno a uno de los rituales, uno a uno de los mandamientos. Cada sábado estoy allí, hago sacrificio, diezmo por todo, guardo la ley. ¿Y cómo así que yo estoy perdido? ¿Cómo es posible? Sí, es posible, Nicodemo. Con religión y todo, va elegantemente para el infierno, porque no ha nacido de nuevo. Era necesario ese nuevo nacimiento, que va a consistir en aceptar, amar a Dios, amar a Jesús, aceptar a Jesús como el escritor del Evangelio nos está proponiendo desde el capítulo 1. Esa aceptación, es esa aceptación total, es creer que Él es el Verbo y Él estaba con Dios desde el principio y que todo lo que existe por Él era hecho. Es un cambio total, es arrancar algo que está arraigado, una creencia que ha estado arraigada en el corazón del ser humano y ahora cambiarla toda por lo que Jesús le está presentando. La intención del escritor del Evangelio es llevar a los lectores de la época a entender que la salvación tan anhelada no consistía en una vida religiosa, en la práctica de una religión externa. Iba a consistir en la transformación más profunda que el ser humano puede tener, que es como si volviera a nacer de todas las formas, de todas las maneras, para ahora empezar a vivir, a experimentar y a sentir y a ver la vida, a ver a Dios de otra manera, a verlo de la forma correcta y a ver también la religión de la forma correcta. No como medio para salvación, sino como el resultado de ese esfuerzo del hombre para acercarse a su Creador. Nicodemo se queda en una sola pieza. Para él es cosa difícil. No solamente el pensar del hecho literal de nacer de nuevo, sino es que es impensable que un hombre con tanto bagaje, con tantos años practicando, viviendo los mandamientos, y ahora esto era como volver a nacer. Lo que estaba viviendo, lo que Jesús le está diciendo es un abandono total, una entrega total, es ser otra persona, prácticamente que irreconocible para los que estaban allí con él, pero no irreconocible por la apariencia externa, irreconocible por la transformación interna que este hombre iba a tener, que para él mismo iba a ser un extraño, mucho más para los que lo rodearían. Y eso es lo que el ser humano hoy necesita, nacer de nuevo. Y el llamado es a usted, mi amigo, que hoy nos está sintonizando, pero que todavía no ha tomado la decisión,
Usted que todavía no sabe qué va a pasar con su vida. Usted que no sabe si cuando muera apenas las cosas se van a definir o ya se definió aquí. Necesita nacer de nuevo. Es para usted y yo también que profesamos una religión. Asegurémonos de no ir religiosamente caminando hacia el infierno por la práctica de una religión externa, con rituales muertos y vacíos, que son simplemente una carga, que son simplemente distractores para un encuentro verdadero con Jesucristo. Muchas veces nos sentimos seguros por nuestra membresía en la iglesia. Muchas veces nos sentimos seguros por los años o por tanta información de la Biblia que tenemos. No consiste en cuánta información bíblica tengamos. El diablo tiene mucha. No se trata, por lo tanto, de cuántos pasajes bíblicos no sabemos o cuánta Biblia hemos leído. Es si realmente ya nacimos de nuevo. Y es importante que se haga usted esta pregunta. ¿Usted ya nació de nuevo? ¿Ya nació de nuevo? ¿Está convencido que en su vida se aplicó el nuevo nacimiento? Esto no lo controla el hombre. No nos podemos engañar con práctica. Esto no se trata de práctica. Esta es obra que solamente la controla Dios en el ser humano. Es Dios, es obra de Dios. Amados, Nicodemo dice, pero ¿cómo? Jesús vuelve e insiste y se lo coloca en palabras más, como en términos más digeribles. Dice, mira Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, ¿verdad? Escucha su sonido, pero no lo ves. Así es el nuevo nacimiento. Es obra de Dios y nosotros vemos los resultados. Al viento no lo podemos tocar, no podemos ver. Por lo menos en esa época no se podía calcular de dónde venía y hacia dónde iba. Solo escuchaban su sonido y veían los estragos del viento. Jesús le da a entender a Nicodemo que así es el nuevo nacimiento. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo. Es una obra que el hombre no puede controlar, no puede manipular. No la podemos manipular. Por lo tanto, sus prácticas externas no son ninguna garantía de que usted ya nació de nuevo o que usted es salvo, porque es obra de Dios. Vemos resultados. El estrago del viento, lo que hace el viento. Escuchamos el sonido del viento. Jesús dice, los que nacen de nuevo son obra de Dios, que nadie interviene, que nadie puede manipular. Quien trata de manipular se engaña a sí mismo. Quien trata de aparentar que ha nacido de nuevo se está engañando a sí mismo. Porque sus obras pueden simular los estragos del viento, pero no es que el poder del Espíritu Santo haya generado ese nuevo nacimiento. Wow, Nicodemo se queda en una sola pieza al ver cómo Jesús con tanta precisión y sin titubear en ningún momento le deja las cosas claras. Jesús no mira que es un hombre pudiente. Jesús no mira que es un dignatario o es un líder prestigioso del pueblo que pertenece al Sanedrín y que pertenece al grupo religioso de los fariseos. Jesús lo trata como cualquier necesitado. Y es así como Jesús nos ve a usted y a mí, como necesitados, para dejarnos las cosas claras. ¿Cuántas veces nosotros nos colocamos con tanto rodeo a la persona y tratamos de colocarle pañitos de agua tibia y no le decimos la verdad a la gente? Personas que no han nacido de nuevo y tienen 10, 20, 30 años en la iglesia, pero todavía no han tenido su encuentro con Cristo. Y nosotros decimos, pero bueno, pero ella no es mala persona, él no es mala gente, es buena persona, tiene unos buenos principios morales, su matrimonio perfecto, vive mejor que muchos cristianos. Sí, todo eso es lindo, hermoso.
pero no es salvo todavía. Necesita nacer de nuevo. No se deje engañar por las apariencias, por las prácticas religiosas que aparentan piedad. Asegurémonos de ese encuentro con Cristo. Es ese encuentro con Cristo quien va a causar en el ser humano el milagro más poderoso, el milagro más grande que puede recibir el ser humano. El milagro del nuevo nacimiento. Solo Dios lo hace. Ese nuevo nacimiento no se consigue en las religiones. Ese nuevo nacimiento no se consigue en las filosofías. Ese nuevo nacimiento no se consigue en las diferentes propuestas que el ser humano ha planteado para tener paz interior o paz con Dios. Ese nuevo nacimiento, ese milagro se origina solo y exclusivamente cuando el ser humano tiene ese encuentro personal con Jesucristo. Allí puede recibir ese nuevo nacimiento. Y de ese nuevo nacimiento nos va a hablar todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, las cartas de los apóstoles van a estarnos hablando de ese nuevo nacimiento. Pedro habla de nacer por la gracia, por la gran misericordia de Dios, en 1 de Pedro capítulo 1 al 3. Luego Pedro nos va a hablar más adelante en el versículo 23 también de renacer, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Y así sucesivamente. En varios pasajes más, Santiago, Pablo, en su carta a Tito, nos va a seguir hablando de ese nuevo nacimiento. Eso era de lo que se hablaba en la iglesia primitiva. A eso se le invitaba al inconverso. A eso se le invitaba al gentil, a cada persona que se acercaba a la fe cristiana. Se le invitaba o se le mostraba su necesidad de nacer de nuevo. Sin eso, esa persona estaría simplemente abrazando unas prácticas de una religión externa sin repercusiones internas. Por tanto, esta persona iba a estar toda su vida engañada, creyendo que va para el cielo, pero va caminando de una manera muy elegante, pero para el infierno. Porque no había nacido de nuevo. No era hijo todavía. Pueden pasar muchos años. No son los años en la iglesia. No son los años, no son los conocimientos bíblicos que nos dan ese nuevo nacimiento. Es Cristo mismo quien da ese nuevo nacimiento al ser humano. Y así le garantiza esa entrada, esa participación en el reino de Dios, que en términos o en contextos bíblicos y especialmente el apóstol Juan lo va a colocar o se puede definir como la salvación final. Esa salvación que viene de Dios, que el ser humano anhela, desea, la cual busca desesperadamente. Para esa salvación, para entrar en ese reino de Dios, hay una condición. Y la condición es nacer de nuevo. El hombre que quiera conseguir la salvación o esa entrada en el reino de Dios debe transformarse en un hombre nuevo. Porque tal como es actualmente, permanece excluido de la salvación, excluido del reino de los cielos. Así está el ser humano en su pecado. La persona que no ha sido regenerada por Cristo, a partir de ese nuevo nacimiento, está excluido del reino de los cielos. Excluido, su pecado lo ha excluido de la salvación. Y solo puede incluirse, solo puede participar de ella cuando se arrepiente, por la fe acepta a Jesucristo y es regenerado, viene a nacer de nuevo y ahora viene a ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Jesús le va a afirmar
la realidad de esto a Nicodemo y le va a decir que tiene que nacer de agua y de espíritu, que es esa vida transformada. Cuando Jesús toma posesión de la vida del ser humano, cuando le amamos con todo nuestro corazón, nuestros pecados pasados son perdonados y olvidados por Dios. Nacemos para vida eterna. Nacemos por el Espíritu de Dios. Nacemos para la gloria de Dios. Esa agua es símbolo de la limpieza que Dios hace. La limpieza que Dios hace. Y Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser limpio por Dios. Ese ritual de la purificación que manejaba la religión judía, Jesús le va a decir, no sirve. La limpieza externa que ustedes se hacen o se aplican para estar religiosamente puros, para entrar cada sábado a participar del culto que hacen en el templo, no les sirve. Esa limpieza externa no sirve. El ser humano necesita una limpieza interna. Limpieza total. Y esa limpieza de los pecados solo Dios la da por medio de Jesucristo. Jesús le dice, tienes que nacer de agua, limpieza. Cuando Jesús toma posición en tu vida, cuando Jesús toma posesión en mi vida, cuando le amamos, cuando le confesamos nuestros pecados y por la sangre de Jesucristo somos lavados, somos purificados, allí nos limpia. Todas las cosas son hechas nuevas. Todo lo viejo ha pasado, todo el pecado. Jesús perdona mi pecado pasado, mi pecado presente y aún mi pecado futuro. Él me perdona, Él te perdona, Él te limpia. Luego va a decir, tienes que nacer de agua, pero también tienes que nacer del Espíritu. Esto es símbolo del poder. Cuando Jesús toma posesión de nuestra vida, entra en ella un nuevo poder que nos permite ser lo que por nosotros mismos nunca podríamos ser. Él nos limpia, nos lava y ahora nos llena o nos reviste de su poder para que podamos vivir esa vida que a Dios le agrada. El agua y el Espíritu representan la limpieza y la fortaleza del poder de Cristo que borra el pasado y da la victoria en el futuro también. Es Cristo mismo obrando en el interior de cada persona. Y a eso es lo que Jesús le llama a Nicodemo. Nacer de nuevo, ser lavado, es el perdón de todos sus pecados. Es la presencia de Cristo mismo asegurándole la victoria futura. Amados, tener conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, tener una vida religiosa que cualquier ser humano desearía, tener una moral intachable, no son garantía de la salvación. Es importante que reconozcamos que necesitamos un encuentro personal con Cristo, una transformación que solo la va a hacer Cristo, y a eso se le llama ese nuevo nacimiento. Conocer la Biblia está bien, pero más importante es conocer el Dios de la Biblia, el Dios que la Biblia revela. Recibir al Salvador en nuestros corazones, abrirnos de par en par para que sea Él transformándonos, lavándonos, limpiándonos, perdonándonos y dándonos la fuerza para seguir adelante, fieles y firmes, haciendo su voluntad, amándolo a Él, amándolo cada día, amándolo. Es Él el que nos da ese amor para amarle. Es Él el que lo hace. Así que el Señor nos ayude cada día. Mi amigo, si usted todavía no está seguro de su salvación, si todavía no sabe qué debe hacer para heredar la vida eterna, o si usted es una persona que practica la religión, asiste a algún lugar, bien sea iglesia evangélica, iglesia católica
o cualquier grupo y practica una religión, yo quiero decirle que su religión no es garantía de su salvación. La única garantía se llama Jesucristo. Y usted, como yo, y todos aquellos que quieran ser salvos o que querramos ser salvos, necesitamos nacer de nuevo. Esto es algo claro que Jesús le va a dejar a todos aquellos que viven, que desean un encuentro, una salvación eterna. Necesitamos encontrarnos con el Salvador, el único que produce en el creyente ese nuevo nacimiento. Que el Señor nos ayude. Quiero invitarle para que usted allí cierre sus ojos. Si todavía no ha aceptado a Jesús como su Salvador, si todavía no está seguro a dónde irá a parar cuando usted muera, si usted practica una religión, pero todavía no se siente seguro de su lugar en la eternidad, yo quiero invitarle para que usted pueda tener la oportunidad de nacer de nuevo. Cierre sus ojos y allí en su casa, allí donde está sentado, yo quiero invitarle para que abra su corazón, abra sus labios, confiese sus pecados, pídale perdón a Cristo. Pídale a Cristo que entre a su corazón, que lo lave, que lo limpie, que perdone todos sus pecados y que así, por su gracia, por su pura gracia, le haga nacer de nuevo. Opere en usted el milagro del nuevo nacimiento. Abra su corazón allí. Yo no sé si esta pueda ser la última oportunidad que usted tenga. No sabemos qué va a pasar en la próxima semana, en los próximos meses, en los próximos años. Y sepa usted que la única puerta, el único camino para gozar de una eterna salvación se llama Jesucristo. Y entramos a esa eternidad gloriosa con Él cuando nacemos de nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana seguimos dándote gracias por tu amor. Dios, por tu bondad y tu misericordia. Eres tú, Señor, y solo tú, quien produce en el ser humano, Dios, el milagro del nuevo nacimiento. En esta hora, Señor, te rogamos por todos aquellos amigos, Padre Celestial, que aún no han nacido de nuevo. Por aquellas personas que aún estando en congregaciones y practicando una vida religiosa, todavía no han nacido de nuevo y están como Nicodemo, como el joven rico, caminando elegantemente para el infierno, convencido de que sus prácticas lo van a salvar. Te rogamos en esta mañana, Señor, que tu gracia se extienda y que por tu misericordia, Señor, le permitas nacer de nuevo. Produce en el corazón de cada oyente, de cada persona que está escuchando este mensaje, ese nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Dios. Amén y amén. Gracias al Señor por su palabra y por el llamado, pastor, que nos hace el Señor hoy a través de la vida de Nicodemo. Un hombre religioso que tiene un encuentro con Jesús y se da cuenta que la necesidad que tiene va más allá de una práctica religiosa, y es un encuentro, una relación con el Señor Jesús. Eso es en realidad lo que va a transformar y le va a otorgar esa seguridad de salvación, eso que describe el texto, y el pastor lo hablaba muy bien, de la salvación que el Señor nos da, esa oportunidad de encontrarnos con Dios, que se convierte en una necesidad de todos nosotros. Por eso la ansiedad y el deseo de cada día desarrollar actividades religiosas que traten de suplir
esa necesidad que tenemos de Dios. Pero el único camino se llama Jesús de Nazaret, en quien podemos nacer de nuevo. Por favor, no se levante de allí sin primero tomarse un café con los suyos, compartir qué ha sido la lección del Señor, a qué los ha llamado, y durante todo este tiempo estemos orando, cuidándonos, por favor. Estamos en un tiempo de mucho riesgo frente a la pandemia. Que esta sea una oportunidad para cuidarnos y colocarnos a los pies del Señor, rogándole a Dios para que la fe de la iglesia permanezca en tiempos de pandemia. Dios los bendiga a todos, un abrazo y que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Lleva a Jesucristo en mi corazón, nada me podrá separar de Él. Lleva a Jesucristo en mi corazón, nada me podrá separar de Él. Nada, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Nada, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir. Así es. Nada, ni lo pasado, ni lo porvenir. Llevo a Jesucristo en mi corazón. Él es el Señor. Oh. Llevo a Jesucristo en mi corazón. Llevo a Jesucristo en mi corazón. Nada me podrá separar de Él. Llevo a Jesucristo en mi corazón. Llevo a Jesucristo en mi corazón. Nada me podrá separar de Él. Nada, nada, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Nada, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro. Nada, nada, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Nada, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir. Nada, Señor, nada nos puede separar de tu amor. Damos a Cristo en el corazón y a Él adoramos. Adora y exalta su nombre. Ni lo profundo, nada, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro. Nada, nada, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Nada, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir. Jesucristo en mi corazón, nada me podrá separar de Él. Lleva a Jesucristo en mi corazón, nada me podrá separar de Él. Nada, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Nada, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro. Nada,